Oigan, pues vaya que Trump se levantó este domingo con ganas de autodestruirse, pero también le dejó claro al mundo quién manda. Fíjense nada más de lo que vamos a hablar, de algo que, claro, están todos los medios de comunicación, pero vamos a ver lo que no nos dicen los medios de comunicación. Muchas cosas, por cierto, son evidentes porque, digo, están hasta en redes sociales. Hoy vimos al presidente de los Estados Unidos con otro mandatario, pero básicamente lo que vimos fue un dueto de perdedores dándose la mano uno a uno. Por un lado, Trump aceptando sin pudor que antes de reunirse con Zelensky, pues primero le tuvo que marcar por teléfono a Putin tal cual, eh, para poder reunirse. No, no lo digo en forma metafórica, o sea, él mismo salió a aceptar que antes de sentarse a hablar con Zelensky, literalmente minutos antes de que se sentaran, pues se tuvo que pues poner de acuerdo con Putin para que Putin de alguna manera pues le autorizara qué es lo que podía negociar, qué es lo que no podía negociar. O sea, ¿qué es lo que nos muestra esto? Pues quién es la mano que mece la cuna, quién es el jefe en la habitación y quién tiene la última palabra en esta negociación, que evidentemente pues no es absolutamente Donald Trump. Donald Trump se está convirtiendo solamente pues en lo que es, en un mensajero, nada más, de esta conversación, ¿no? No, no quiere decirnos otra cosa esto más que lo que se está discutiendo en Ucrania en estos momentos, y Estados Unidos pues tiene forzosamente que pasar por el filtro, por supuesto, de Vladimir Putin, porque pues Donald Trump no tiene margen de decisión propia. Completamente todo está condicionado a la última palabra que tiene que pasar por el Kremlin. La pregunta, amigos, es ¿por qué? No hay que olvidar una pieza clave que nosotros habíamos dicho desde hace, me parece, ya 4 meses, que es los archivos Epstein. Hay cada vez más versiones muy sólidas de que Rusia habría logrado tener acceso a una parte muy delicada de esta información de los archivos Epstein, y no por accidente. El mismo Donald Trump, acuérdense que aceptó hace unos meses que hackers rusos lograron vulnerar los sistemas del Departamento de Justicia. No se dieron detalles de qué es lo que se robaron o qué es lo que hackearon, pero digo, pues es más que obvio qué tipo de documentos pudieron llevarse. Y si eso es cierto, pues ya estamos ante un jaque mate silencioso que hoy se está comprobando, según nos consta en los distintos medios de comunicación. Seguramente si ustedes prenden las noticias en materia internacional, van a ver esta nota de las negociaciones que se están celebrando, que supuestamente Trump ya estarían llegando a la fase final. Y lo que está haciendo Trump pues no es otra cosa que seguir el libreto pues que le están dictando, porque no tiene margen de negociación, porque se lo tienen pero bien agarrado de los tanates. Bueno, por el otro lado, Zelensky aterrizó en Florida hace unas horas, literalmente como si fuera a pedir chamba a Estados Unidos, ¿eh? Miren, llegó solo, no le hicieron una recepción, no hubo una comitiva, vaya, ni un chofer de Uber se acercó para recibir, no hubo un solo estadounidense, déjense ustedes algún funcionario, ¿no? No hubo un solo estadounidense que se dignara a saludar a Zelensky, a irlo a recibir, a pues decirle, oiga, es por aquí, pásele, ¿no? Repito, pero si ni un conductor de Uber lo estaba esperando. Lo único que había, pues era su propio agente de seguridad. O sea, Estados Unidos ni siquiera le brindó a Zelensky seguridad del Estado. Él tuvo que llevar la suya. No le llevaron, pero sin ni un cartel de bienvenida. Y esto a nivel diplomático envió un mensaje. Miren, tenemos el video, chéquenselo ustedes cómo llegó Zelensky. Bueno, pues ahí lo vieron, es un barrio calculado, ¿no? Pero también es una forma muy clara de decirle, a ver, cabrón, aquí no eres bienvenido, no te soportamos, tu presencia no es necesaria aquí. Se lo dijeron, pero vaya, diplomáticamente sin filtros. Eso es lo que pasa cuando al final, pues se abusa también, diría mi suegra, es bonito el encaje, pero no tan ancho. Y Zelensky
lleva años mamando del erario público estadounidense y es un pozo sin fondo. Cada vez pide más y más y más dinero y pues la corrupción en Ucrania, que todos sabemos que es rampante. Hablando de corrupción, porque la gran mayoría de este dinero que Estados Unidos le manda a Zelensky, pues se lo termina robando. Muchas de las armas que la OTAN le manda a Ucrania no son para la guerra. Ucrania, con este nivel de corrupción que tiene, termina revendiendo esas armas a cárteles mexicanos y de América Latina, porque eso está documentadísimo. Y por si fuera poco, fíjense nada más porque hay ya varias versiones que lo estarían confirmando. Y digo, las imágenes que ustedes vieron de los excesos, Zelensky llegando a uno de los países más poderosos del planeta, que viene Zelensky de uno de los países más corruptos también del planeta, que no es algo que yo diga como ofensa, digo, ahí están los propios índices internacionales, pero ¿se fijaron ustedes cómo aterriza Volodymyr Zelensky? Muy a diferencia, por ejemplo, de Claudia Sheinbaum, Zelensky llega en un Airbus A319, que es un jet VIP modificado específicamente para transporte presidencial. Literalmente es un avión que no lo tiene ni Obama, que viene modificado precisamente, que pues tiene una versión ejecutiva, pero también tiene un Boeing que es el que usa para trasladarse en este tipo de viajes, digamos, transatlánticos con lujos totales. Se estima que tiene un precio superior a los 50 millones de dólares, así el puro cascarón, suponiendo que no le hicieran nada, más todos los equipamientos militares adicionales que tiene este avión y de inteligencia, pues para poder volar. Ahora, eso, porque muchos en el chat me van a decir, bueno, es un jefe de Estado. Pues sí, sí es un jefe de Estado. Pero acuérdense que estamos hablando de un país que está totalmente quebrado. Es un país que vive de las estampillas, de los cupones de alimento. Literalmente, Ucrania vive de la asistencia extranjera, vive del welfare. No es una contradicción menor, amigos. La manera insultante en la que viaja Zelensky, mientras vemos, repito, a ver, México no está en conflicto bélico, México no está en las condiciones de Ucrania y sin embargo la investidura presidencial de México no se mueve así. Aquí se sigue volando en aerolíneas comerciales desde hace ya 8 años. No hay despliegues de poder. Ah, no, pero Zelensky llega en un jet corporativo pagado por los impuestos, no de los ucranianos, pagado por los contribuyentes estadounidenses, a una reunión donde ni siquiera lo recibieron dignamente. Vaya, nadie lo recibió. Me gustaría decirles que como un funcionario de tercera, ni como eso. Nadie se dignó a ir. Ese detalle, amigos, importa mucho, ¿eh? Muchísimo, porque si alguien del aparato político norteamericano pensara que Zelensky todavía cuenta o tiene alguna importancia, bueno, pues oye, vete a recibirlo. Ahí hubiéramos visto, pues, qué les gusta, yo creo, a Marco Rubio, ya aunque sea algún embajador estadounidense en Ucrania, alguien, algún estadounidense, pues para darle la cortesía. Pero cuando te dejan solo en el aeropuerto, con tu propio piloto, con tu avión de lujo financiado por Estados Unidos, pero pues que no cae el chiste, pues quiere decir que ya ni siquiera vale la pena fingir. Y mientras esto estaba pasando, pues Trump, por cierto, seguía en lo suyo. Él estaba publicando sin parar twitters en su propia red social, en Truth Social, apenas horas después de hablar con Vladimir Putin, antes de su encuentro con Zelensky, lanza muchísimos mensajes que dejaban muy claro pues que ya no se preocupa por cuidar las formas ni por sostener tampoco una narrativa coherente, que si Obama financió, hablando de que eso no lo tiene ni Obama, bueno, pues sale a decir que si Obama financió el programa nuclear iraní, imagínense nada más, que si los demócratas querían quitarle el gas a la gente para matarlos de frío en Estados Unidos, ese tipo de cosas se estaba sacando, ¿no? Que si los demócratas querían reemplazar a los estadounidenses con mexicanos, fíjense nada más, lo acaba de tuitear hace unas horas Donald Trump, que el plan de los demócratas era reemplazar a los estadounidenses con mexicanos sin educación porque según ellos serían más fáciles de esclavizar. Imagínense ustedes, digo, es un lenguaje que es ofensivo, ¿eh? Que más allá de que él quiera arremeter contra los demócratas, a nosotros que no nos metan su chisme, porque
Por demás, sobra decir pues que es un comentario, pues hay que decirlo como es, estúpido, porque digo, ¿cómo puede siquiera pensar eso? Se queja de que hay muchos mexicanos viviendo en Estados Unidos. Bueno, no se ha puesto a pensar que la razón puede ser porque Estados Unidos le robó la mitad del territorio a México y pues que ancestralmente esas eran tierras mexicanas donde había muchos hispanos, pero ahora se queja pues de que hay muchos mexicanos viviendo en Estados Unidos, ¿no? Los ha habido desde siempre, por supuesto, porque eso era México antes de ser Estados Unidos. Ya nada más falta que se queje pues de que hay muchos primeros habitantes o muchos pueblos originarios en Estados Unidos, ¿no? Además estamos hablando de un presidente que es nieto de un alemán. Donald Trump ni siquiera es un nativo estadounidense, es nieto de un alemán casado con una inmigrante pues de Europa del Este, que pues todos sabemos cómo llegó la señora Melania Trump a base de lo que muchos acusan fue un fraude migratorio. Entonces, ese es el tipo de acusaciones que Donald Trump estaba lanzando esta mañana, que repito, pues son acusaciones por demás torpes, pero que también dejan en un sentido a México pues en la mira de Donald Trump. Y no nada más eso, sigue promoviendo una mezcla de paranoia y algunas de las notas por aquí que les voy a enseñar, porque no nada más es el tema de cargar contra México, sino cómo carga contra México. Se ve que le dolió mucho el dato que saca esta semana el Wall Street Journal, que yo les estaba narrando precisamente hoy por la mañana, en donde esta nota del Wall Street Journal, que por cierto repostea La Jornada también hoy en su primera plana aquí en México, que el gran ganador de las tarifas de Donald Trump es México, que México ha rebasado en el comercio internacional y que incluso es el gran ganador sobre China y sobre el mismo Estados Unidos. Se ve que le ardió el dato. Por eso, pues carga contra México hoy diciendo que supuestamente había un plan de los demócratas para que los mexicanos invadiéramos Estados Unidos. No, pues el que nos invadió fue él. El que nos invadió fue Estados Unidos, pues todo eso era territorio mexicano. Pero al final pues no está hablando solamente del país, está hablando de un culto a su personalidad y lo más alarmante, amigos, es que lo hace con una seguridad que no se explica solo con el respaldo electoral porque no tiene un respaldo electoral. Él lo hace porque sabe que el aparato mediático que lo rodea no solo lo defiende, sino que lo amplifica. Para eso está ahí Fox News y compañía. Muchos medios que se autodenominan de centro o incluso que antes decían que eran disque independientes, pues simplemente se dedican ahora a replicar sus declaraciones sin cuestionarlo, que repiten, Trump dijo, Trump acusó, Trump anunció, pero no analizan los sustentos. Y así es como funciona hoy la propaganda moderna, no nada más en Estados Unidos, en el mundo. Es decir, no necesitas investigar la verdad, sino simplemente repetir los discursos oficiales. Me recordaba mucho las palabras de Humberto Eco, que tenía una frase que a mí me gusta mucho, que decía que el fascismo empieza cuando la verdad ya no importa. Y luego está el show mediático de Donald Trump, que es su diplomacia alternativa, esta de decir pues que presume que habló con Zelensky y que el acuerdo de paz se acerca, pero que él mismo reconoce que antes de hablar con Zelensky prácticamente le pidió permiso a Vladimir Putin para los temas que se iban a acordar. Vuelve a sacar este tema y a nosotros nos queda claro pues qué es lo que se está cociendo en el fondo de esto, pues que no es una negociación autorizada desde la Casa Blanca, sino que Rusia es quien tiene el sartén por el mango, por supuesto, en esta negociación. Pero bueno, pues así el domingo de Donald Trump, amigos, de lo que hoy estamos viendo. Y todavía no se acaba, así que tenemos más sorpresas adelante que vamos a seguir aquí analizando. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.